Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Buenos días, buenas tardes de nuevo. Hoy estamos en un nuevo vídeo aquí en 3 para todo. Estamos con este TLR. Es un TLR8 de nuestro buen amigo Miguel, que nos lo ha dejado para que le hagamos un pequeño trabajillo. Y bueno, le hemos pasado de nitro a eco. Y bueno, hemos tenido algún que otro incidente, pero al final el coche está completo, está terminado. Incluso le hemos puesto una carcasa cortesía de RC Mítico, de Rubén de RC Mítico, la verdad. Como podéis ver, lleva su pegatina de 3 para todo. Y también lleva una pegatina de RC Reme Galicia, que es un canal que los inspiro. No tengo de algún canal más, me gustaría tener alguna pegatina, como de RC España y de Chure 24, Chure RC, creo que iba a cambiar el nombre del canal, y alguna más de esa. ¿Cuál es el tema de este coche? Pues bueno, pues este coche era un nitro. Como podéis imaginar, muchas veces cuando uno tiene un coche nitro, pues tiene algún que otro tema con el coche nitro. ¿Por qué? Porque los coches nitro pues no son coches para todo el mundo, son coches que en muchas ocasiones pues es difícil carburar, es difícil ajustar, o sea, a uno se le rompe el tirador, no quiere arrancar, uno no sabe por qué, puede ser la bujía, el chispó, cualquier cosa que falla. Entonces, ya desesperado y a punto de dejar el hobby, pues le propusimos nosotros que le convertiríamos el coche a eco, si quería, y así lo hemos hecho. Para que os hagáis una idea, hemos tenido algún pequeño percance en este coche con el primer combo que compramos para él, que es el mismo combo que llevo en el Mugen y en el Hobbau SS. Ahí nos salió a buen precio, ahí la verdad es que nos salió a buen precio y bueno, lo pudimos recomendar porque a nosotros nos salió bien, pero sin embargo en el caso de este pues tuvo varios problemas. Bueno, varios problemas no, tuvo un problema que salió echando humo. Y entonces, pues bueno, pues después de recomendarle que fuera directamente por algo de calidad un combo Hobbywing, pues nos hizo caso nuestro amigo Miguel y le pusimos el combo Hobbywing de Serum. Es un combo que ya tengo yo en mi Hobbau VS Pro. Es un combo de competición. Le soldamos todos los cables, le soldamos el conector XT90, le soldamos, como hacemos nosotros, nuestros conectores de banana, ¿de acuerdo? Que es como nos gusta. ¿Por qué? Porque en un momento queremos cambiar el motor por otro de otros KV o lo que sea, pues simplemente desenchufamos el sensor del motor, desenchufamos la banana y ponemos otro motor con otras bananas y lo tenemos directamente al cambio. Así que aquí podéis ver cómo ha quedado. Y os voy a poner ahora a continuación las imágenes de cómo era el coche antes. Como podéis haber apreciado, la transformación ha sido importante, las cosas como son. Yo creo que ha sido una transformación importante. Haremos también un vídeo comparándolo un poquito con los coches que tenemos nosotros, con el Mugen MBX6R, que es más o menos de la época que salió este Losi, también comparándolo con el Hobbau SS y con el Hobbau VS Pro. Más que nada porque son los coches que tenemos y entonces tenemos que comparar un poquito con lo que tenemos. Es decir que en este caso nuestro amigo Miguel optó por coger un combo para modificar, o sea, lo que es la adaptación es original del Losi. Lógicamente tiene un precio importante, pero bueno, él lo quería asumir. Decir que nos ha encantado mucho trabajar en este coche, nos ha encantado mucho incluso poder hacer un diseño personalizado de la carrocería, como podéis ver.
y creemos que la estética ha sido completa. También hemos hecho diferenciales, hemos hecho la suspensión para adaptarla y que vaya como va, suave, que trabaje en su punto. Luego ya tendrá que personalizarlo a Miguel un poquito, si quiere un poquito más o menos de dureza, pero creemos que es un punto de partida muy interesante cómo trabaja la suspensión, que trabaja fenomenal. Os digo, va muy muy bien y creemos que es un buen punto de partida para empezar a trabajar y quizás ajustar un poquito precargas con estos muelles para ajustarlo bien a su gusto. Y hasta aquí, en teoría, la parte esta del vídeo. Ahora os voy a dejar con lo que nos ha pasado. Va a ir por fases. Los vídeos, os voy a avisar, son grabados de forma esporádica, ¿de acuerdo? No son unos vídeos... Perdonad, ya estamos ya con el invierno y algún constipado. No son vídeos grabados de forma intencionada. ¿Por qué? Porque se nos complicó en un primer momento. Cuando íbamos a grabar, resultaba que el primer combo no funcionaba. Luego resultaba que sí funcionaba y al final, pues bueno, pues tuvimos el problema. Con lo cual no hicimos los vídeos continuados ni pudimos dedicarle el tiempo que hubiésemos querido, además con mucho trabajo también de otras cosas por medio, que hubiéramos querido para hacerle un vídeo casi por separado. Incluyo dentro de este vídeo pues, los amortiguadores, cómo hago los amortiguadores, sobre todo los traseros, midiéndolos con calibre. Incluyo cómo me reviso y hago los diferenciales, aunque bueno, ya como tengo varios vídeos diferenciales no he querido explayarme mucho, simplemente es una pequeña revisión para que veáis cómo queda. Y me ha gustado trabajar en él. Lo que menos me ha gustado es que lleva unas llaves un poquito específicas. No lleva llaves métricas en muchos puntos, no lleva tuercas métricas, o sea, el hexagonal no es métrico, sino que van pulgadas. Entonces, eso está muy bien si estás en Estados Unidos, pero siendo en España o donde puedas conseguir esas llaves, pues es un poquito más complejo. Me acuerdo de decir que el coche está prácticamente nuevo a estrenar, como podéis ver el chasis. Decir que el combo el kit de conversión me gusta mucho porque lo deja perfecto, o sea, deja totalmente cerrado todo, aprovecha todos los tornillos, va sujeto y creemos que le va a dar muchísimas alegrías, sobre todo después de varias desilusiones que ha tenido nuestro amigo Miguel, llegar con el coche, no arrancarle un día, no arrancarle otro día, no arrancar otro día, etcétera. También decir que es el que nos dejó a nosotros el Jobao SS, que también lo tenía, el que nos vendió a nosotros el Jobao SS, vamos, con muy poco uso, que en este caso lo conocíamos personalmente. Y uno de los compromisos que nosotros nos hicimos es que nos bajó bastante el precio, era que nos íbamos a trabajar en un coche y lo íbamos a dejar impecable. Y también nuestro compromiso era, lógicamente, hacer un vídeo de ello. Bueno, pues entonces, os dejo ahora con el resto, el proceso. Ya os digo, va a ser solamente un vídeo, tenía idea de hacer varios vídeos cortados, va a ser un vídeo más largo, con cosas que nos han ocurrido durante la transformación de este coche, la conversión de este coche. Ya os digo, alguna no esperada. Lo que sí os digo a partir de ahora, bueno, esto ya para el final del vídeo. Vamos con el vídeo y ahora volvemos. Hola, buenos días, buenas tardes. Ya buenas noches. Estamos aquí con nuestro combo Rocket. Bueno, nuestro. No es nuestro, este es el de nuestro amigo Miguel, que tiene aquí su TLR8, un buggy. La verdad, bastante interesante, que estamos haciendo una conversión también de nitro a brushless, pero en esta ocasión hemos cogido todo el kit oficial, ¿de acuerdo? Así lo quería Miguel, ha cogido todo el kit oficial, que viene con todo lo que es el soporte de tal, incluso por abajo, si os podéis fijar, el kit oficial tapa los orificios totalmente que había del nitro. Así que es caro, pero bueno, por lo menos hay que reconocer que en ese sentido no está nada mal. Está muy bien trabajado. Bueno, el combo lo hemos estado probando ya. Aquí, que de hecho nos ha dado un poquito de guerra, porque al principio parecía que no iba bien. Así que vamos a proceder al montaje, ¿de acuerdo? Que el montaje en principio va a ser así. Hemos cortado los cables. El variador seguramente lo conocéis, ¿de acuerdo? Para nada lo llevamos en el Mugen y en el SS, que va. Eso es, en el Jobao SS y nuestro Mugen. Así que hemos soldado. Las soldaduras, por desgracia, como tuve un problema que el motor al principio parecía que no funcionaba, la volví a desoldar para comprobarlo, comprobé el variador. Una pregunta, ¿qué te ha hecho el motor para que le dé golpes? Me gusta cómo suena. Así que, bueno, hemos tenido un poquito un show fuera de cámara. Lógicamente estas cosas no nos gusta mucho enseñarlas tampoco en cámara, pero sí que lo decimos. Al principio no funcionaba, ¿de acuerdo? Directamente no funcionaba. Y luego nos hemos asustado, hemos empezado a pensar que si era el motor, que si era el variador. Así que hemos vuelto a desoldar, por eso las soldaduras de estas no son tan bonitas como mis soldaduras habituales.
Para comprobar el variador, como tenemos otro motor de este tipo que va configurado con el variador, pues directamente hemos puesto los cablecitos ahí sujetando uno con otro, así, tal, y el variador funcionaba bien. Al final, después de configurar y hacer la calibración del variador, parece que empezó a funcionar perfectamente, así que de momento parece que funciona bien, así que vamos a proceder Al montaje al montaje, ya sabéis. y a la prueba. No hay mucho secreto. Aquí en este caso ya he hecho, como siempre hago, yo los vídeos lo siento, hasta que no tenga opciones de poder hacer un directo continuo, pues esto es lo que hay. El piñón está en su posición perfecta, así que vamos con una llave de 2, que si no sé cuál es. Ahí atrás. Aquí. Es que yo las tengo colocadas. A ver, enseña. Vamos con... Hoy va a ser un vídeo un poquito así. Este es un vídeo de Losi. Ya os enseñaremos el Losi también en marcha. Bueno, de los, y sabes, las cositas. A ver, vamos un poquito al pegamento. Esto aquí. Creo que está... Yo... Hoy ya os digo, llevamos toda la tarde con esto. Hemos ido más a la pista. Hemos tenido otro incidente con un Mugen. Con nuestro Mugen, por desgracia. Ahora. Ha tenido un pequeño incidente. Y el incidente no es más ni menos que hemos roto un trapecio trasero. Así que no sé, vamos a mirar si los trapecios del MBX8 le valen al MBX6R. Lo vamos a comprobar y cuando lo tengamos comprobado, pues ya os diremos algo. Sí, ¿por qué? Porque creemos que es algo que incluso para más gente puede ser interesante. Aquí. ¿Queda tan adelante o más atrás? No, va bastante adelante en este coche No, ¿por qué? porque Fijaos. tiene que llegar al diferencial y la bancada es... De hecho está muy atrás, muy atrás todavía, va más adelante. Fíjate que toca la bancada. Fijaros que la bancada esta es un poco rara y tiene que tener el espacio, ya que si no el piñón roza con la bancada. Y así tiene algún que otro rocecito, ¿no? Sí, aquí, ¿os fijáis? Podéis ver aquí que ha rozado un piñón. Este se ve que es un combo usado, o sea, el kit, y ha rozado un poquito. Y el problema es que si no lo animamos y lo llevamos a su sitio, aquí nos va a rozar con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Además va bien porque queda con la corona. Y lo siguiente que vamos a hacer es estos dos tornillos. En este caso, esta bancada, aunque Miguel me había dado dos tornillos de 3 milímetros, pero esta bancada sí me permite utilizar los de 4 milímetros. ¿De acuerdo? Recordar que no todas las bancadas lo permiten. La que nosotros hemos utilizado para la conversión, por ejemplo, al menos que hagamos un agujero más grande, no nos permite utilizar lo que son los de 4 milímetros. ¿De acuerdo? Estos son más grandes, son de 4 milímetros en vez de 3. Perdonad la voz, que estoy un poquito afónico porque llevo todo el día sin parar. Así que vamos a darle también aquí bastante, además, porque creemos que no se nos suelte el motor de ninguna de las maneras. Como a mí me ha pasado. Sí, bueno, del Mugen es que el Mugen... Ay, tenemos un poquito de mala racha entre el vaso, que habéis podido ver el vídeo, el último. También se nos soltó la bancada de motor. Y nos hizo este mismo roce. Sí, nos produjo exactamente esto porque se aflojó la bancada de motor. Y entonces, bueno, y también tuvimos un percance más, Hoy. que fue que se nos salió el tornillo de la bola. Ah, es verdad. ¿De acuerdo? Que también nos quedamos así un poquito, pero resulta que la bola de dirección del Mugen lleva un tornillo que entra. Ese todo se nos aflojó, lo pudimos volver a colocar y simplemente metiéndole fijatornillos, pues eso se solucionó. Hasta hoy, que ya os digo, hoy ha sido 3 vueltas. 3-4 vueltas, sí, pero giraba con las ruedas nuevas que no veas. Iba Bueno, yo también muy bien. El mendrugo este iba como un auténtico loco, hay que reconocerlo. Adiós. Que iba muy bien, pero iba demasiado en el límite y sin control. Aquí se ha ido un poquito demasiado. Tiene que estar... Yo intento que esté lo más centrado, no sé si puede... Así. Yo intento que esté lo más centrado con la corona, ¿vale? Pero que no toque con la bancada de motor, de ninguna de las maneras. Ahí. Y ahora... Creo que se ve muy claro. Papá, mira, el piñón se ha convertido gigante. Bueno, genial. Y ahora lo último que queda es este tornillo, ¿de acuerdo? Este nos han traído, Losi tiene una cosa que lleva las Allen diferentes a las métricas, no las lleva métricas, las llevan en pulgadas. Así que el dueño, en este caso Miguel, nos ha traído ¿De qué es? ¿Ese tornillo de cuántos? este tornillo, que es el original del Losi. Losi TLR es una marca estadounidense
y algunos tornillos pues son de medidas, digamos, diferentes, ¿de acuerdo? Esto es importante porque está ahí. Jope, qué mal enfoca. Es que no, si le haces mucho zoom no enfoca bien. Ahora está enfocando perfecto. Bueno, aquí también echamos fijatornillos, ya sabéis, siempre. No. Esta llave es un poquito rara para sujetarlo, pero bueno, echamos fijatornillos. Vale. Le ponemos la arandela para que ya entre con la arandela. Le he dado a aumentar justo cuando ha puesto toda la mano en medio. Vamos a colocar ya el variador. Para ello le damos un poquito de limpiafrenos O acetona. o acetona u otro producto desengrasante, etcétera. Ya sabéis. Y ahora porque tengo el limpiafrenos a mano, que he estado varios días con él trabajando, entonces bueno. Vamos a poner nuestra cinta y yo creo que vamos a poner 3 así. Aunque te digo, yo creo que va a quedar mejor con 3 así. Va a sujetar más, ¿no? Bueno, sujetar, yo creo que va a sujetar igual. El cúter. Fijáis, la soldadura ya está hecha, ya va todo colocado. Y la idea, en este caso, como nos tocaba cortar cables, era dejarlos perfectos para que no tuviese ninguna necesidad de poner absolutamente ni un gramo de más de cable, dejar un lossy como es este lo más ligero posible, aprovechando precisamente la gran ventaja que tiene este coche en peso. Parece el chasis está aligerado, ¿no? El chasis es un 70-75, además este viene con varias opciones como esto, que es metal, 70-75, etcétera. No, esto es guapísimo, además lleva un relieve que es genial. Así que vamos allá, vamos a ver si pegamos el variador. Ahora lo colocamos en su sitio. Arrimamos todo lo que se pueda. Quita. Y ahí ya tenemos el variador pegado. Los cables quedan en su sitio. Ahora nos falta tirar el cable hasta la caja, que seguramente tendré que quitar aquí el portabaterías. A ver, ya tenemos aquí esto. Me falta atornillar el servo, pero fíjate, está centrado, ¿vale? Te lo he dejado centrado. El ventilador también lo tengo ya montado. Va a 3S, ¿eh? Esto es una 3S. Vale, o sea que tira algo más. Así. Sale mejor. Suena la caja. Ah, la caja, coño, que roza la rueda con... Aquí, la rueda con la caja. Tal, no me había dado cuenta. ¿De acuerdo? Pero ya lo tienes prácticamente montado. No te des a tope. No quiero darle a tope. Perdona el desastre de todo esto, pero como no hemos parado, ya está montado el TLR, ya tiene su carrocería, no la hemos puesto a pintar. He tenido que quitarle uno de los soportes del, aquí lo puedes ver, del ventilador, porque aquí, si no, como este hace más tipo bañera, tocaba y me levantaba mucho la carrocería. Me faltan algunos ajustes de carrocería y ya está terminado. Espero que te guste. Mira cómo queda. Bueno, sin pintar. Y sin pintar. Imagínate cuando esté pintado ahí con algo chulo. ¿Vale? Tiene que ir así, porque como hace la carrocería tipo bañera, aquí tiene un poquito de margen, porque tiene un relieve, tiene aquí el relieve este, pero ya atrás hace bañera, ya baja mucho, y si me toca. Así que ahí no hubo manera, ¿vale? Pero ya está. Y ya hoy no hago nada, mañana te lo llevo así, Miguel. Lo siento, ya no toco más. La semana que viene, ya te digo, el lunes, martes, miércoles voy a estar un poquito liado, pero a partir de jueves, viernes tengo tiempo y si me lo quieres dejar, me lo dejas y lo miramos para ir haciéndole cosillas. Lunes, martes, miércoles, justo los únicos días que me quedan de colegio. Pues justo, pues además voy a estar bastante liado. Pero ya te digo, ya está. No le he montado lo de la antena, esto lo guardas en una caja, ¿vale? Porque si no tengo que hacer agujero y no quería todavía hacer más agujeros hasta que no viese exactamente cómo quedaba. Así que la antena te la metí un poco, sí. ¿Y por qué? Yo no entiendo por qué se coloca esto, porque acabas partiendo, ¿no? No, pero tienes más cobertura. Pero bueno, ya te digo, y mañana llévate el mando. Ya han puesto el tuyo, el receptor ya está el tuyo, está enchufado. O sea, lo único que hay que hacer es calibrarlo y a funcionar. Y ya te digo, ya le he probado con todo
y no hay sin ningún problema, de hecho vuela. O sea, va muy bien. ¿Ves? Lo malo de este coche es esto. No vale. Que el alerón, El alerón. al estar con pinchos, se mueve mucho. Y Bueno, eso- pero da igual, ya está. Así que ya está, ya tiene la carrocería también recortada. Luego a lo mejor tengo que afinar un poquito más porque le he hecho un poquito bruta para tener un poquito de margen luego por si acaso. Y vamos a ponerle los pinchos. Tienes que apretar un poquito ahí. Porque como toca en el ventilador, es que ya te digo, toca aquí. Aquí está tocando la carrocería, ¿vale? Y es que aunque le dé la vuelta, lo intente poner para otro lado, lo que sea, siempre me toca ahí. Se queda así. Esta es la mejor forma, o si quieres en todo caso Con quitar un sensor. poquito aquí del plástico, ¿vale? Quitas un poquito aquí de la bañera para que baje un poquito más, pero es Mira, lo único aquí que se me llevas ocurre. el Sí, sensor. el cable del sensor está puesto Confirmas que lleva sensor. y todo funciona, ¿eh? Ya está, ya te digo, ya le he calibrado, le he puesto la programación y está todo terminado, tío. No, primero de adelante. Primero de adelante. Y luego de atrás. Siempre estoy acostumbrado al revés. Pues no, tienes que mirar cada coche. Normalmente muchos te piden adelante y luego atrás. Pues el mojón es distinto. Bueno, tú eres distinto. Pues esto es el TLR by 3 para todo Tunet, ¿vale? Ya, de momento se queda así y luego la semana que viene ya seguimos. Y si quieres un color, yo tengo amarillo, verde, blanco, negro y azul. Sí. Y si quieres algún otro color, pues me lo dices. Sí, O lo naranja coges. vamos a comprar también para mi coche, así que... No, yo quería blanco y negro y amarillo. Pero bueno, ya veremos. ¿Vale? Piénsate en una decoración más o menos simple, pero que se pueda hacer algo tipo grafitero. Bueno, vete a por él. Aquí viene el TLR que hemos estado preparando. Para Miguel todavía nos queda afinar algunas cosillas. ¡Cabrón! Con tú te sigues. El TLR-8 by 3 para todo. La primera prueba de fuego. También tenemos nuestro Wolverine. No le des en el aire. Bueno, hoy estamos con nuestro TLR 8 de Losi, ¿vale? Nuestro TLR que viene con sus cinchas TLR. Además viene muy opcionado. Fijaros, aparte del chasis, lógicamente de 70-75, con todos sus rebajes, ¿de acuerdo? Su cardan trasero, su homocinético, también lo lleva adelante. Bueno, el servo no es muy espectacular. Llevamos un combo Hobby Wing 42-68 de 2200 kV con variador Hobby Wing Serum XR8, 140 amperios para 4S, lo más típico de competición de Hobby Wing. De hecho, os recomiendo muchísimo este combo. Es en relación calidad-precio yo creo que es de lo mejorcito. Le hemos reubicado, que lo tenemos mirando para atrás, pero la carrocería ha quedado muy justo en el cable azul, así que le hemos preferido meter otra vez de esta forma, que queda mucho más cubierto por la carrocería todo. Incluso el botón le hemos dejado para que sea accesible. A lo mejor le giramos y todo para que vaya por detrás el cable, que también es otra opción bastante interesante. Y ya está. Y esto es como lo hemos dejado. Fijaros un poquito en las mariposas, ¿de acuerdo? De 70-75. Todos ellos marcados. Team Losi, los refuerzos que son opcionales. De 70-75. Lleva la placa de convergencia tanto delante como detrás de 70-75. También en la parte delantera. ¿De acuerdo? Su caja diferencial con su barra estabilizadora, ajustable, lógicamente, con su tornillo, que vamos a ajustar y agarrarla más o menos, su diferencial, todo 70-75, sus brazos. Este es un modelo anterior, no es el actual, por lo cual no lleva la placa de carbono que cubre el brazo. El brazo no se ve tan gordo como, por ejemplo, como los Jobao o como los Mugen incluso. Pero bueno, yo creo que ahí han pensado un poquito en peso, aunque ya os digo, el peso en este caso con batería 4S de CNHL son de 3 kilos 600 y algo, luego pondré ya la relación de todo el peso.
Y la verdad es que, bueno, lo usó el otro día, venía impecable, lo usamos el domingo para hacer la primera prueba. Se le salió el pin del cardan delantero, que lo vamos a solucionar posiblemente con 3 kilos 713. 700, no, eran 600, ya no. 713. Sí, ¿Seguro? Que el mío pesaba menos y el mío 660. No, yo creo que era... Bueno, ahora lo miramos. Y bueno, y esto es un poquito lo que hay. Entonces, esto es una comparativa, que vamos a hacer una comparativa entre los 4 buggy que tenemos ahora mismo en casa, aunque este no es nuestro, este es de nuestro amigo Miguel, que se lo hemos estado montando. Vamos a terminar de montarle unas cuantas cosas, vamos a hacerle la suspensión, además haremos un vídeo exclusivamente porque adelante va como demasiado suelta y atrás va un poquito más frenada. Y también vamos a hacer una pintura en esta carrocería. Como la ha usado un poquito, pues ha cogido un poquito de polvo y nos toca limpiarla bien y vamos a ver qué diseño le hacemos. Todavía no lo tenemos muy claro, vamos a decirlo entre hoy y mañana y le vamos a pintar la carrocería. Y le vamos a dejar ya el coche niquelado, vamos a hacer tal. También queremos comprobar los diferenciales para estar seguros que tienen fluido y que el fluido está bien. Y nada más. En principio esto es lo que hay. Así que vamos a ir con ello y ya os diremos a ver qué tal. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, suscribiros, darle like, seguirnos. Este es un vídeo corto, es simplemente una pequeña instrucción para que podáis ver el TLR este de Miguel que hemos montado. De hecho, aquí estábamos para montar primero otro combo, pero nos dio un problema de defecto de fábrica y al final nos decidimos por el Hobbywing, que no falla. Ya os lo digo, el Hobbywing no falla, ¿veis? Aquí sobresale mucho el cable. Este cable yo creo que lo voy a dar una vuelta y así lo metemos por dentro, por detrás del variador. Y listo. Bueno, aquí estamos con el diferencial delantero del Losi, del TLR. Y como podéis ver ya hemos echado aceite, le hemos limpiado un poquito, tenemos aceite. Tenía aceite, pero estaba un poquito bajo el nivel, así que le hemos quitado. Hemos echado 5000. Y vamos a proceder a cerrarlo y taparlo. Vamos a hacer lo mismo 573. ¿De acuerdo? Simplemente porque creo que se ha bajado un poquito el nivel. Es un coñamen de montar un poquito esto. Es un poquito más complejo de lo que parece. Y lo enseñaré. La tapa está en rasa hasta, digamos, lo que es el chasis. Entonces tenemos que soltar todo y prácticamente tirar del chasis para abajo para que poder sacar la tapa para arriba, ya que si no, no hay manera de sacarla. ¿De acuerdo? Es un poquito más complejo y quitar la estabilizadora. Ahora volveremos a colocar. Vamos a cerrar ya todo. Y otra cosa que es un poquito complejo en este coche, yo lo digo, es las métricas. ¿Por qué? Porque Miguel nos ha dado, gracias a Dios, estos llaves Allen, que son de métrica de estas de pulgadas, ya que muchos de los tornillos, no todos, cosa que tampoco entiendo, porque si son todos americanos, no entiendo por qué algunos son de 2 milímetros, pero casi todos los que tiene son de formato pulgadas, con lo cual es un poquito más complejo trabajar en él, sobre todo porque cruza pulgadas con métricas y bueno, es un poquito más complejo. También podéis ver las manguetas, tal. La verdad es que es un coche que a mí me recuerda muchísimo al Cobra, en cómo está hecho y el grosor de brazos es más ligero. Luego, sin embargo, lo hemos pesado y tiene prácticamente el mismo peso que un Mugen o el Hoba US, con muy poca diferencia. Y de hecho, de los tres es hasta el más pesado con batería puesta por muy pocos gramos, pero bueno, la cuestión, cosa que me sorprendió, también es cierto que este lleva todo esto de aluminio 70-75 opcionales, con lo cual posiblemente esto haya incrementado un poquito el peso final, pero bueno, tampoco los otros van flojos de aluminio. Así que vamos con el diferencial, como podéis ver ya lo tenemos lleno, ya hemos esperado a que salgan las burbujas. Vamos a montarlo, taparlo, cerrarlo y a seguir con ello. Ahora volveremos con los amortiguadores. A ver, Miguel, te he sacado el aceite de uno, porque me parecía muy raro. Esto, fíjate cómo fluye. Esto no es 500. Esto será 1000 o 2000 incluso, mira lo que te digo. Esto es 800. Fíjate el nivel. ¿Ves cómo se mueve? A ver si eres capaz de enfocar. ¿Ves cómo se mueve el nivel? Mucho más fluido, tío. Y te voy a meter 800 y creo que vas a ir más que sobrado. Fíjate cómo cae esto. Lo líquido que es. Eso no es 500. Vamos a moverlo un poquito así para que salgan burbujas.
Y el calibre le tenemos ahí. Vamos a hacerte ahora el rebote. Vamos a dejar reposarlo un poquito para que se vayan las burbujas. Para eso viene bien la mesa, ¿vale? Y ahora os digo, tengo esto un poquito patas arriba, pero lo dejamos reposar un poquito. Y mientras vamos a desmontar el otro, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos esperado a que salga la burbuja. Hemos esperado a que salgan las burbujas de aire y vamos a hacer el rebote. Para hacer el rebote yo utilizo, según qué coche, ¿vale? Y según qué especificaciones, esto. Este nos da 109 en extensión. Vamos a girar un poquito más. El agujero de purgar siempre hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces este nos da aquí 108,7, bueno, 109 y lo voy a apretar hasta llegar a los 96. A ver si puedo aún así. En el centro, ¿de acuerdo? 99, 97, 96. ¿De acuerdo? Ahí dejamos el rebote, es un rebote medio. Como se va a usar en un terreno un poquito tal, y aquí, inclinado, ¿veis cómo salen las burbujas? ¿Y cómo sale el aceite? Enfoca, enfoca. ¿Veis cómo salen las burbujas? Esto es importante para sacar el aire del amortiguador y que luego vaya correcto. Inclinado. Y aquí apretamos. Y ya lo tenemos. Limpiamos el sobrante que nos ha salido. Y lo que tenemos ahora es un rebote suave, ¿de acuerdo? Y tenemos un freno suave. Bueno, al final, después de probar con el 800, seguía estando duro, algo menos de lo que traía montado. Y hemos decidido probar ya algo bastante radical. Hemos cambiado a 450. Esta amortiguador ya está con 450 y parece que responde bastante mejor. Este falta purgar. Cuando vemos que se enciende, salen las burbujas, subimos, comprobamos los 96 milímetros. Ahí están. Esto viene muy bien con el calibre, ¿vale? Medirlo para así poder igualar exactamente los dos amortiguadores, el mismo rebote, con el mismo aceite. Cerramos lentamente. Siempre miramos que salgan los aires, las burbujas. Ya está saliendo el último. Limpiamos el exceso. No voy a tocar de momento precarga porque le he dejado exactamente igual. Ahora la ajustaré ya una vez montado. ¿De acuerdo? Pero quería simplemente ver qué tal va. Podéis ver el rebote que tiene. Como tiene un poquito de rebote. ¿De acuerdo? Pero donde va a trabajar el amortiguador es en esta zona centro. Incluso yo, casi, por cómo siento el amortiguador, podríamos bajar a un 400 atrás. Y seguramente adelante necesite algo más de densidad. Adelante va un poquito suelto. Y vamos a colocar el capuchón, que lo habíamos por ahí perdido un poquito. Vamos a bajar la manguera de esta. Y de momento lo vamos a simplemente sobreponer porque quiero ver la reacción que tiene el coche. Y como podéis ver, vuelve a la par con la parte delantera. Ya va igualado. Que el problema que tenía es que atrás se quedaba muy frenado. ¿Vale? Espera, hazlo así. Sí. El problema que tenía el coche, que adelante volvía relativamente con una velocidad razonable y atrás se quedaba muy frenado. Suelta. Se quedaba muy frenado y ahora vuelve. De hecho, si lo bajamos y comprobamos las dos, podéis ver cómo suben exactamente a la misma vez. Bueno, ya hemos vuelto. Espero que os haya gustado el vídeo. Sinceramente, espero que os guste el coche, que todavía vamos a añadir un futuro vídeo ya, pero de prueba en pista con el coche terminado. Hemos hecho una primera prueba, que como habéis podido ver, que sale nada más que una vuelta, bueno, vuelta y media en circuito, que lo estamos probando con la carrocería todavía sin pintar, con el combo recién montado, suspensiones y diferenciales sin hacer, simplemente para hacer una pequeña prueba. Tuvimos un pequeño incidente con el palier central, que se nos soltó el pin del cardan del palier central ese día, pero bueno, se soluciona. Ya os digo, este es el coche, espero que os guste. Ya sabéis, si algún día queréis hacer una conversión o una modificación, queréis que os hagamos algo en algún coche vuestro, ¿por qué no? Poneros en contacto, ofrecérnoslo. Y hombre, la verdad es que estamos muy ocupados con muchas cosas y apenas damos para todo, pero siempre estaríamos dispuestos a escuchar, a ver y a opinar y ¿por qué no? En un momento dado, si os parece y llegamos a un acuerdo, nos enviáis el coche, hacemos una cosa como esta
y os lo reenviamos otra vez después de probarlo a nuestro estilo, al estilo 3 para todo. Ya os digo, que a nosotros creemos que estamos muy contentos con el resultado y creemos que a Miguel le va a encantar el resultado. Estamos bastante convencidos que va a ser una cosa que le va a encantar y que después de la desilusión que ha tenido y los problemas que ha tenido con los coches Nitro de no conseguir que nunca funcionaran totalmente bien, con esto, con un combo, con una garantía 100%, de hecho, os recomiendo, os lo digo así, os tengo que recomendar, si realmente vais a invertir en un coche ya de calidad, tipo TLR, un Hobo VS Pro, es cierto que a mí los combos Rocket me salieron en una flash sale de esto de Banggood por 48 euros, con lo cual me pareció una oferta muy interesante y valió la pena arriesgarse. De hecho, nosotros no hemos tenido ningún problema con los nuestros. De momento, tocamos madera, porque vete a saber. El problema muchas veces de los combos chinos, aunque en este caso es fabricado por ZTW, pero uno de los problemas que tienen los combos cuando vienen de China, para mí, es el control de calidad. Que te tocan 5 buenos, uno que no va del todo redondo, 2 que no van del todo redondo y 3 que se rompen. Y eso es un problema que tienen los de AliExpress en sus compras, con lo cual os recomiendo que muchas veces merece la pena, sobre todo cuando la diferencia ya en un combo no es tan alta, merece la pena ir a por algo seguro, algo con garantía, comprándolo en España. En este caso, nuestro amigo de RC Mítico, Rubén, nos ha hecho un precio muy razonable para el combo, nos ha también hecho un precio con la carrocería. El coche ha cambiado totalmente el look, parece muchísimo más moderno, muchísimo más agresivo, mucho más completo. Veremos qué tal se termina de portar en pista, ahora que Miguel podrá rodar con él. Le hemos ajustado las barras estabilizadoras, le hemos ajustado todo. Esperemos que le guste. Ya en lo que es el setup final lo tendrá que trabajar él. Hasta aquí el vídeo. Espero que os guste mucho la conversión que hemos hecho. Espero que realmente os anime. Os digo desde aquí que ya hasta después de las navidades no vamos a subir seguramente ningún vídeo. O sí, no lo sé. Depende cómo andemos de tiempo. Pero os deseo, por si acaso, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Compartirlo con toda la familia. Pero siempre con mucha precaución, que las cosas están como están y no podemos jugar con el virus que tenemos ahora mismo por ahí, pululando por todo el planeta. Así que tener mucho cuidado, cuidaros mucho, tomar todas las precauciones posibles y disfrutar del hobby, que es lo más importante de todo. Disfrutar del hobby, gozarlo, porque es un hobby precioso y que espero que siga generando muchísima afición, muchísima gente que entre en el hobby, apoyarles, ayudarles, enseñarles, decirles algo de este canal que nosotros hemos empezado y mirar hasta dónde vamos llegando y todavía no hemos llegado ni a la mitad de nuestras posibilidades de explotación del RC. Así que os deseo feliz Navidad. Además hemos puesto ya nuestro mantel de Navidad. Empezamos con manteles de Navidad. Esta de Navidad toca uno un poquito más elegante, más color champán. Ojalá podemos tomar las uvas y el champán, aunque va a ser solamente en familia reducida este año. Esperamos que para el siguiente podamos compartir más cosas con nuestras familias. Cuidaros y hasta luego, chicos. Adiós. ¿Te quieres despedir, Adri? Sí. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a suscribiros, activar la campanita y bueno, un saludito y hasta la próxima. Adiós.